Hola, hola a todos los miembros de esta magnífica comunidad de Sociedad de Caballeros y cómo jugar Monopolio. El día de hoy vamos a hablar de cómo invertir en bienes raíces durante una recesión. ¿Listo? En este video entonces les voy a hablar de cómo funciona la economía. ¿Listo? O sea que vamos a tocar los conceptos básicos de cómo funciona una economía. Vamos a hablar de cómo identificar una recesión o cómo saber que estamos a punto de entrar a una recesión o si ya estamos en una. Y finalmente vamos a hablar de cómo reducir el riesgo y cómo aumentar las ganancias, cómo deberíamos estar modificando algunas de nuestras propias estrategias y tácticas durante esa parte del ciclo económico para poder reducir nuestros riesgos y maximizar las ganancias al invertir en bienes raíces. Bueno, tenga en cuenta que lo que le estoy presentando en este video es solamente un breve resumen de lo que usted podría encontrar en nuestro curso de Mr. Monopoly para invertir en bienes raíces. En el curso hay mucho más de lo que nosotros como inversionistas necesitamos para poder sacar el mejor provecho de los ciclos económicos, y hay muchas más estrategias y muchas tácticas que podemos usar para reducir nuestros riesgos y maximizar nuestras ganancias durante una recesión y durante todas las demás fases del ciclo económico. No vamos a cubrir todo eso aquí, pero lo que sí les puedo asegurar es que toda esta información la pueden encontrar en el curso de Mr. Monopoly para invertir en bienes raíces. Así que si realmente te interesa lo que estoy a punto de explicarte, espero que le eches un vistazo al curso que puedes encontrar en nuestras páginas web o en el link que te voy a dejar en la descripción. Con eso dicho, vamos a empezar entonces. Vamos a hablar de los conceptos básicos de cómo funciona una economía. Entonces, mercado, economía y ciclo. Estas tres palabras forman prácticamente la columna vertebral de nuestra discusión acerca de cómo invertir en bienes raíces cuando se acerca o cuando ya sabemos que estamos literalmente en una recesión. Ahora, todos seguramente hemos escuchado estas tres palabras, pero la pregunta es, ¿cómo se relacionan estas tres palabras con nuestro negocio de bienes raíces o con nuestro negocio inmobiliario? Veamos entonces. Vamos a empezar con mercado. Listo. Para entender lo que es un mercado, necesitamos dar un paso atrás y hablar de algo llamado transacciones. Listo. Ahora, todos sabemos que vivimos en un mundo muy transaccional. Yo creo que cada día miles y millones de veces por día se llevan a cabo transacciones financieras entre un comprador y un vendedor. Siempre, todos los días se llevan a cabo transacciones, y muchas, entre compradores y vendedores. Entonces, los compradores pagan muchas veces los productos o los servicios con dinero en efectivo o con crédito. ¿A quiénes? A los vendedores, que a cambio de ese dinero o de ese crédito le proporcionan un bien o un servicio específico. Por ejemplo, usted puede pagar en efectivo una comida en un restaurante, o podría pagar en efectivo su nuevo automóvil en el concesionario, o podría usar un crédito bancario o una hipoteca para comprar una casa. Entonces, todos estos miles de millones de transacciones por día se hacen en base a una cantidad inmensa de bienes y servicios. Es decir, si hay 10 bienes y servicios, pueden haber millones de transacciones en relación a esos bienes y servicios. Entre más bienes y servicios hayan, más transacciones van a haber. Ahora, un mercado es simplemente la suma de todas las transacciones alrededor de todos los productos o servicios específicos. ¿Listo? Entonces un mercado reúne todas las transacciones involucradas con estos productos y servicios. Por lo que, por ejemplo, el mercado automotriz es simplemente la suma de todas las transacciones que involucran automóviles. El mercado del oro es la suma de todas las transacciones que involucran oro. El mercado inmobiliario es simplemente la suma de todas las transacciones que involucran bienes raíces. Y por obvias razones, se puede deducir que el mercado de valores o de acciones se compone de todas las transacciones relacionadas con la compra y la venta de acciones públicas. Entonces, hay literalmente miles de mercados, todos los que usted se puede imaginar.
Inclusive yo creo que hay un montón de mercados que usted ni se imagina. Por ejemplo, el mercado del maíz, el mercado del trigo, el mercado de la carne, el mercado del petróleo, el mercado de los teléfonos móviles, el mercado de computadores personales, el mercado de softwares, el mercado de propiedades inmobiliarias o de vivienda residencial, el mercado de viviendas comerciales, el mercado de viviendas multifamiliares, así como millones de otros mercados para cualquier otro bien o servicio que usted se pueda imaginar. ¿Listo? Entonces, todos esos mercados unidos es lo que llamamos una economía. Para resumir, la economía se compone de todos esos mercados que a su vez están formados por miles y millones de transacciones. Entonces, una economía se forma por mercados y los mercados están formados por miles y miles de transacciones. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de la economía, simplemente estamos hablando de la suma de todas esas transacciones dentro de todos esos mercados. Así como lo vamos a ver aquí. Entonces la economía está formada por todos estos mercados que habíamos visto. El mercado del maíz, el mercado del trigo, el mercado de la carne, el mercado del petróleo, de los teléfonos celulares, de los portátiles, de las casas, de las propiedades comerciales, ¿cierto? Entonces, una economía está formada por cada grupo de mercado. Cada mercado conforma la economía, ¿cierto? Entonces hay muchos mercados. Miren que aquí solamente estamos describiendo 8 productos, 8 bienes y servicios, pero hay miles de bienes y servicios. Y cada una de esas transacciones que se llevan a cabo con respecto a ese producto va a formar un mercado. Y ese mercado pasa a formar parte de la economía, ¿cierto? Ahora, como es de esperar, el número y el tamaño de las transacciones que tienen lugar todos los días en todos los mercados no siempre va a ser el mismo, ¿cierto? Es decir, hoy pueden haber 1.000.000 de transacciones, mañana hay 1.500.000 transacciones, así, pueden haber muchas transacciones y pueden ser variables. No siempre, en periodos determinados hay el mismo número de transacciones y por los mismos montos. Entonces hay meses y años donde hay más transacciones y por un monto mayor. Entonces, cuando vemos más y más transacciones durante algún periodo de tiempo, es decir, cuando hay más transacciones y por un monto mayor, normalmente nos estamos refiriendo a una economía fuerte y estable. ¿Listo? Cuando hay muchas transacciones o de montos muy grandes, normalmente nos vamos a referir a una economía fuerte y estable, que quede claro. Pero, van a haber momentos en los que hay cada vez menos transacciones que tienen lugar en un periodo de tiempo. Y cuando hay menos dinero fluyendo a través de los mercados, por lo general nos vamos a referir a una economía débil. Entonces, ¿cuáles son las condiciones para una economía débil? Que hayan menos transacciones y por menos valor. Es decir, cuando hay menos dinero fluyendo a través de los mercados. En ese momento nos referimos a una economía débil. Ahora, hay una serie de factores económicos que tienen que darse para que una economía sea fuerte. Entonces, tiene que haber un buen mercado de valores, tiene que haber un buen mercado inmobiliario, tiene que haber una buena actividad manufacturera, tiene que haber una baja tasa de desempleo, ¿cierto? Entonces, todos estos factores que tenemos acá conllevan a una economía fuerte, ¿cierto? Pero con el tiempo, esos mismos factores que teníamos acá, es decir, el mercado de valores, el mercado inmobiliario, la actividad manufacturera y la tasa de desempleo, debilitan la economía y la empujan hacia abajo. Entonces pasamos a hablar de una economía débil. Y eventualmente estos mismos factores conspiran de nuevo para hacer que la economía se haga más fuerte. Entonces vuelven otra vez a la izquierda. Ese patrón de que la economía sea fuerte y que después conduzca a una economía débil y que conduzca de nuevo a una economía fuerte es lo que vamos a llamar como un ciclo. ¿Listo? Entonces, un periodo de fortaleza económica y crecimiento que va a conducir después a un periodo de debilidad económica y contracción y que luego conduce a otro periodo de fortaleza económica y crecimiento es lo que vamos a llamar un ciclo económico. Entonces, un periodo de crecimiento económico, un periodo de contracción económico y un periodo seguido después de otra vez crecimiento lo vamos a llamar como un ciclo económico.
Estos ciclos económicos ocurren regularmente, y de hecho hemos tenido 33 de estos ciclos completos en los últimos 160 años. 160 años dividido 33 ciclos. Entonces, cada 5 años tenemos una recesión. O es decir, un ciclo dura 5 años. O sea que para pasar de una recesión a otra recesión es aproximadamente 5 años. Es decir, en un periodo de 160 años hemos tenido 33 ciclos. Es decir, cada ciclo dura 5 años. ¿Listo? O sea que si cada ciclo dura 5 años, cuando yo estoy en una recesión, aproximadamente y estadísticamente entraría en la siguiente recesión después de 5 años. Es decir, si cada ciclo dura 5 años, entonces yo para pasar de una recesión a otra recesión me demoro aproximadamente 5 años. O sea que tenemos una recesión cada 5 años. Eso es básicamente lo que estamos diciendo con esta matemática. ¿Se habían dado cuenta de eso? Probablemente no lo habían hecho, pero en promedio entonces tenemos una recesión cada 5 años. Ahora, normalmente nos referimos a la parte de crecimiento del ciclo económico como una expansión, que finalmente alcanza un pico por aquí y conduce a una desaceleración, a la cual nos vamos a referir como una contracción económica, que finalmente vuelve a golpear el fondo, es decir, cae demasiado hasta que nuevamente esos factores vuelven y la impulsan hacia arriba. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Una expansión. Entonces, un ciclo se compone de una expansión, una contracción y nuevamente otra expansión. Eso es básicamente lo que compone un ciclo. Hoy nos vamos a centrar en una sola parte de ese ciclo económico. ¿Cuál? La contracción. Listo, nos vamos a enfocar en la contracción. Esto también se conoce comúnmente como una recesión económica o una recesión por deflación o una deflación. Listo. Invertir durante esta fase del ciclo económico puede ser muy complicado. Pero si usted toma buenas decisiones y estructura su negocio correctamente, con toda seguridad que su negocio inmobiliario no solo va a sobrevivir a ese periodo de recesión o contracción, sino que inclusive usted lo puede impulsar y obtener mejores ganancias. Pero antes de hablar sobre cómo ajustar nuestras estrategias y tácticas, tenemos que hablar acerca de cómo vamos a identificar una recesión, cómo sabemos que estamos entrando en esta fase del ciclo económico. Ahora, hay una serie entonces de medidas cualitativas y cuantitativas que podemos analizar que nos dirán si realmente se está acercando una recesión o si ya llegó la recesión. Entonces, por lo cualitativo, que inclusive tiene un corazón acá, nos referimos a esos indicios que no son necesariamente medibles, pero que resuenan en nuestros sentimientos y en nuestras emociones, y que pueden ser más valiosos o tan valiosos como las medidas cuantitativas. Por lo general, los inversionistas nos basamos mucho en las medidas cuantitativas, pero las cualitativas también pueden ser muy importantes. ¿Listo? Entonces, los factores cuantitativos sí son los que se basan en datos estadísticos y en números reales. ¿Listo? Muy bien. Entonces, vamos a empezar con los factores cualitativos que nos van a indicar si estamos en una recesión o si no. Muy bien. El primer factor del que me gusta hablar, que es cualitativo, es lo que conocemos como la desesperación por vender. Nuevamente, no hay números involucrados en este tipo de factores o en este tipo de indicaciones. Esto, digamos que es solo algo que vas a reconocer cuando lo ves, pero a medida que avanzamos en la fase de recesión del ciclo económico, comenzamos a ver a los vendedores desesperados por vender sus casas. Estamos viendo que la economía está cambiando, entonces ellos saben que esta podría ser la última oportunidad que ellos tienen de proteger y recuperar el capital que han construido en esas propiedades, y que solo están buscando salir del mercado antes de que sus propiedades pierdan valor. Listo, entonces los vendedores van a estar desesperados por vender. Ese es el primer factor cualitativo. Empezamos a ver una gran cantidad de inventario de viviendas golpeando el mercado durante este tiempo.
vemos vendedores que están dispuestos a bajar los precios, vemos vendedores que están dispuestos a hacer lo que sea necesario por vender una propiedad. Entonces los vendedores están empezando a asustarse, ya sea porque se ven obligados a vender o porque están en una mala situación financiera donde saben que esta es la última oportunidad que van a tener para recuperar parte del capital o equity que obtuvieron durante la última expansión. Después comenzamos a ver restricciones en los préstamos, es decir, los préstamos empiezan a restringir, y esto puede ser un cambio gradual o puede ser muy repentino. Desde el punto de vista de los inversionistas, podemos empezar a ver la cartera y los préstamos comerciales cada vez más ajustados, más restringidos. Podemos empezar a ver préstamos privados cada vez más apretados. Una gran cantidad de portafolios y prestamistas comerciales ya no quieren prestar a especuladores, por lo tanto, están ralentizando sus negocios. Entonces, esos préstamos de portafolio comerciales, prestamistas privados, préstamos tradicionales, ¿cierto?, empiezan a restringirse. Además, empezamos a ver restricciones en las hipotecas convencionales. ¿Listo? Todas las instituciones hipotecarias comienzan a requerir puntajes de crédito más alto, comienzan a requerir pagos iniciales más altos y comienzan a ser más serios sobre la verificación de ingresos y la verificación de usted como inversionista sobre los activos que usted tiene. Es decir, la verificación de los activos del prestatario. Por lo tanto, se vuelve más difícil no solamente para usted como inversionista poder comprar propiedades usando préstamos y usando apalancamiento, sino también es más difícil para sus clientes, para los compradores, ¿cierto?, comprar propiedades. Y como esta dificultad se presenta tanto para compradores como para vendedores, ¿cierto?, dificultad desde el punto de vista de compra y dificultad desde el punto de vista de la venta, se vuelve realmente difícil para aquellos inversionistas que ganan dinero mediante la compra y la venta de propiedades, ¿cierto? Se vuelve realmente difícil seguir obteniendo ganancias en una recesión. Entonces, esos dos son algunos de los indicadores cualitativos que vemos cuando estamos a punto de entrar o ya hemos entrado en una recesión. Ahora vamos a hablar de algunas de las medidas cuantitativas que podemos identificar para saber si estamos a punto de entrar en una recesión o si ya estamos en una. ¿Cuáles serían esos factores entonces cuantitativos? Entonces, la primera y la más obvia de esas razones o de esos indicios, indicaciones, es una caída de lo que ya hemos denominado siempre el Producto Interno Bruto de un país. Digo que es lo más obvio simplemente porque esa es la definición formal que le dan los gobiernos a una recesión. Cuando el gobierno ve que su Producto Interno Bruto se reduce más o menos en 2/4 partes, afirman que es una desaceleración económica y declaran la recesión. A continuación, el inventario de propiedades aumenta. Es decir, el otro indicador o factor que da indicios de que está por venir una recesión y que es cuantitativo es que el inventario de propiedades aumenta. Y puede aumentar a más de 6 meses, lo que conduce a una recesión. Entonces comenzamos a ver el aumento del inventario de viviendas, y una vez que el inventario de viviendas cruza la marca de 6 meses, generalmente vemos una transición de un mercado de vendedores, donde los precios siempre suben, hacia un mercado de compradores, donde los precios siempre bajan. Es decir, cuando el inventario que hay de propiedades en un sector cruza la línea de los 6 meses, en ese momento empezamos a ver un mercado de compradores. ¿Por qué? Porque las propiedades, cuando hay demasiado inventario, cuando hay mucha oferta, tienden a bajar sus precios. Entonces, cuando el inventario pasa de 6 meses, pasamos de un mercado que era de vendedores, donde los precios de las propiedades siempre aumentan, a un mercado de compradores, donde los precios de las propiedades bajan. Entonces, dependiendo de lo mala que sea la recesión, podríamos tener 6, 7 u 8 meses de inventario de viviendas en la peor parte de la recesión. Incluso si tenemos una recesión realmente mala, ese número podría llegar a 12, 14 o incluso 18 meses de inventario en algunos mercados, donde las propiedades irían al suelo. De hecho, después del 2008 hubo varios mercados en todo el país, ¿cierto? Y en todos los países yo creo que casi que 14, 16 y 18 meses de inventario, sobre todo en Estados Unidos, donde se formó la crisis, pero en muchos otros países y en muchos otros mercados vieron casi inventarios de 14, 16, 18 meses de inventario.
Y eso es casi que 1 año y medio de vivienda. En otras palabras, tomaría 1 año y medio vender todo ese inventario con el número promedio de transacciones inmobiliarias que está teniendo en ese lugar o que estamos teniendo en ese lugar actualmente. Entonces, luego de este factor, podemos ver un incremento o un pico de preejecuciones hipotecarias. Algo a lo que a menudo nos referimos como 30, 60 o 90 días de retraso en el pago hipotecario. El gobierno mide cuando la gente se atrasa. El gobierno siempre mide eso, ¿cierto? El gobierno mide cuando la gente se está atrasando en los pagos y lo mide de esa manera. 30 días en su hipoteca o 60 días en su hipoteca o se atrasan 90 días en su hipoteca. El gobierno mide eso. Entonces, a medida que esas tres métricas comienzan a aumentar, eso es un buen indicio, una buena indicación de que la gente está teniendo problemas para pagar su hipoteca o están eligiendo no pagar la hipoteca. Entonces, cuando vemos 30, 60 y 90 días de retraso en los pagos, eso es generalmente un indicio de que nos dirigimos a una recesión o estamos fuertemente en medio de una recesión. Y en esa misma línea, todo indica que habrá un aumento en las ejecuciones hipotecarias. Claro, cuando esos plazos de atraso en los pagos de una hipoteca empiezan a aumentar, entonces hay gente que se está atrasando 30 días, 60 días, 90 días. ¿Eso a qué lleva? A más ejecuciones hipotecarias. Ya no son preejecuciones hipotecarias, ya va a aparecer un incremento en las ejecuciones hipotecarias. Entonces, dependiendo del país en el que usted viva y de las leyes de ejecución hipotecaria, esos pagos tardíos de 30, 60 y 90 días pueden traducirse en ejecuciones hipotecarias tarde o temprano. En algunos países después de 30 o 60 días de faltar a un pago hipotecario, es fácil para un prestamista declarar una ejecución hipotecaria e iniciar el proceso de ejecución hipotecaria. Pero en otros países se necesita un poquito más de tiempo para poder comenzar y pasar por todo ese proceso de ejecución hipotecaria. Así que mientras que los 30, 60 o 90 días de atraso no necesariamente se traducen directamente en el número de ejecuciones hipotecarias, son una muy buena indicación de cuántas ejecuciones hipotecarias pueden aparecer en el futuro, en un futuro no muy lejano. Después del incremento en las ejecuciones hipotecarias, vamos a ver que los precios de las propiedades caen. Listo. En algunos mercados podemos ver una modesta caída en esos precios, es decir, no cae tan brusco. En algunos mercados y en algunas recesiones sí podemos ver una caída muy fuerte en los precios de vivienda. Ahora, no siempre vemos que los precios de las casas bajen precipitadamente durante una recesión. De hecho, durante algunas recesiones vemos que los precios se han mantenido o incluso aumentan, pero no es raro ver una caída de los precios en muchos mercados durante la mayoría de las recesiones. Listo, inclusive en el 2008 vimos cómo los precios de los mercados bajaron en algunos sectores hasta un 50% de lo que valía realmente la propiedad o el valor de mercado. Después de eso, empezamos a ver que los avalúos disminuyen o caen. Los bancos empiezan a ser más diligentes acerca de cómo están evaluando las propiedades. Reconocen que los precios pueden estar bajando, así que si su casa valía $100,000 ayer, el banco puede empezar a preocuparse de que su casa solo va a valer $90,000 mañana u $80,000 el próximo mes. Y para explicar el hecho de que el precio de su casa puede caer a lo largo de la fase de la recesión, los bancos muy generalmente afectan los avalúos disminuyendo el precio de la propiedad. Después de que los avalúos caen, aparece la sobreoferta de nuevas construcciones. Entonces después empezamos a ver una oferta masiva de nuevos proyectos en construcción, ¿cierto? Y esto es lo que muchos de ustedes probablemente vieron si estaban prestando atención después del 2008, especialmente en los mercados que vieron un fuerte crecimiento en el 2005, 2006 y 2007. Los desarrolladores reconocen que no van a ser capaces de terminar sus proyectos o sus nuevas construcciones antes de que llegue la recesión y que simplemente tienen que detener la construcción. En algunos casos deben entregar el lote y la construcción al banco. En otros casos tratan de conservar el proyecto y el lote, y en otros casos simplemente venden el proyecto. Y finalmente, otro de los indicadores cuantitativos de que viene una recesión o de que estamos en una recesión es la disminución en el canon de arrendamiento. Listo. Durante muchas recesiones y en muchos mercados, de nuevo, esto no necesariamente se aplica a todos los mercados y a todas las recesiones, pero durante muchas recesiones y en muchos mercados vamos a ver una disminución en el precio de las rentas o el precio del arrendamiento o el canon de arrendamiento.
y vamos a ver una disminución en las tasas de ocupación, especialmente en las propiedades clase A y clase B, es decir, las propiedades de mejor calidad, que se centran en inquilinos de altos ingresos que pueden perder sus puestos de trabajo o ver una reducción en las horas de trabajo de salarios. Muchos de esos inquilinos cambian de vivienda pasando de una clase B a una clase C, o de una clase C a una clase D. Entonces, si usted está en clase A y usted es un empleado y le quitan el trabajo, le reducen el salario, usted se va a mudar a una clase B. Si usted está en una clase B y le pasa que le quiten el trabajo, le reduzcan el sueldo, va a pasar a una clase C. Si está en una clase C y le pasa lo que le pasa a la mayoría de la gente en las recesiones, que le mochan el salario o le disminuyen el salario, entonces va a pasar a una clase D. Entonces, estas que vimos aquí son las medidas que a menudo usamos cuantitativas para determinar que nos estamos dirigiendo a una recesión o estamos en medio de una recesión. Y eso es importante saberlo. Pero lo que muchos de ustedes probablemente se están preguntando en este momento es cómo vamos a ganar dinero durante una recesión. ¿Cómo es que nos vamos a cubrir contra el riesgo? ¿Cómo? Entonces vamos a hablar de eso. ¿Cómo vamos a reducir el riesgo y cómo vamos a aumentar las ganancias? Entonces, en el mundo de la inversión inmobiliaria, por lo general hablamos de estrategias y de tácticas. Las estrategias son los nichos que son más comunes en este negocio. Podemos hablar de estrategias como las que vamos a ver: comprar para revender, comprar para rentar y conservar, bienes raíces al por mayor, propiedades multifamiliares, préstamos, propiedades comerciales, bodegas y almacenamiento personal. Las tácticas, por otro lado, son la implementación específica de esas estrategias. Entonces, las decisiones diarias que usted toma para garantizar que las estrategias que está tomando le permitan reducir el riesgo y optimizar las ganancias son tácticas. ¿Listo? Son tácticas, es decir, esas decisiones diarias que usted toma son tácticas. Las estrategias están más relacionadas con los nichos, es decir, usted usa la estrategia de invertir en propiedades multifamiliares, unifamiliares, comerciales, pero las tácticas son las decisiones diarias que usted toma en el día a día para poder, digamos que, tener éxito con la estrategia como tal. Entonces, por ejemplo, una estrategia de inversión muy común es la venta al por mayor de propiedades, ¿cierto? Que es la que vamos a ver. Bienes raíces al por mayor. Mucha gente piensa que los bienes raíces al por mayor no funcionan muy bien durante una recesión, y puede que en cierto punto tengan razón. Pero solo porque la estrategia en general no funciona del todo bien durante una recesión no significa que no hayan tácticas dentro de esta estrategia que funcionen. Por ejemplo, una táctica muy común que funciona muy bien para los mayoristas, los que de pronto no sepan qué es un mayorista, les aconsejo nuestro curso de Mr. Monopoly para invertir en bienes raíces, que con toda seguridad les va a explicar realmente cuáles son los tipos de propiedades en los que usted puede invertir. En este caso estamos hablando de bienes raíces al por mayor. Entonces, una táctica muy común que funciona muy bien para los mayoristas durante una recesión es venderle a propietarios en lugar de inversionistas o compradores minoristas. Es decir, una táctica muy buena que funciona cuando estamos en recesión para todas las personas que trabajan con bienes raíces al por mayor es venderle las propiedades que usted tenga a los propietarios o a los arrendadores. Durante los buenos tiempos económicos, los mayoristas normalmente se centran en venderle las propiedades a personas que compran para revender. Esas son su principal cliente. Y es por eso, o digamos que se centran realmente en estas personas porque son las que más interesadas están en las propiedades más desgastadas para poder revenderlas. Pero cuando la economía comienza a caer, esos revendedores o especuladores, como los conocen en el mercado, tienden a limitar sus estrategias o inclusive cambiar de estrategia, lo que hace que sea muy difícil para los mayoristas seguir haciendo dinero vendiendo propiedades a esos revendedores. Ahora, cuando el mercado cambia, cuando ya no es un mercado fuerte sino un mercado débil, es decir, una recesión, por lo general hay una cantidad de inversionistas que compran para conservar o para rentar, o personas que quieren comprar su propia vivienda, propietarios residenciales, que han estado esperando mucho tiempo, durante muchos meses, tal vez incluso años, que las propiedades en un sector bajen de precio. Esos inversionistas por lo general tienen capital para invertir y están ansiosos por aprovechar esa opción y adquirir propiedades a mitad de precio.
Y debido a que esos inversionistas no están planeando revender las propiedades en un momento cercano, no les importa si los mercados siguen cayendo de precio. Entonces, los buenos mayoristas se van a centrar en encontrar propiedades que se adapten a esos inversionistas que compran para conservar y que trabajarán para construir una buena lista de clientes. Digamos que es solamente un ejemplo de cómo los mayoristas pueden modificar sus tácticas durante una recesión para reducir el riesgo y optimizar los beneficios o las ganancias. Hay muchas más tácticas, pero por ahora vamos a dirigir nuestra atención a los inversionistas que compran propiedades para revender o especuladores. ¿Listo? Entonces, los bienes raíces al por mayor, una de las tácticas cuando estamos en una recesión es aprovechar la oferta y venderle a personas que quieren comprar para conservar. Muy bien. Pasamos entonces a hablar de comprar para revender. ¿Cuáles son las tácticas que tengo para las personas que compran para revender? Entonces, si bien revender o comerciar propiedades durante una recesión no es la mejor estrategia a seguir, hay algunas tácticas para usted asegurarse de que usted está obteniendo las mejores ganancias posibles con el menor riesgo, si esa es la estrategia que usted está utilizando. Entonces, un par de tácticas que funcionan muy bien para los revendedores durante una recesión son las siguientes. La primera es comprar en zonas con buenos colegios y universidades. Entonces, primero, asegúrese de comprar en zonas con buenos colegios y universidades. Los datos y las estadísticas indican que los precios tienden a caer menos en los sectores donde hay buenos colegios, lo que significa que será fácil encontrar clientes y tendrá mejores oportunidades de obtener o negociar el precio de reventa más alto, si usted está vendiendo en esa área. Entonces, si usted compra propiedades para revenderlas, trate en una recesión de comprar propiedades cerca a buenos distritos escolares, donde haya buenos colegios y buenas universidades. En segundo lugar, la segunda estrategia es enfocar o centrarse en las propiedades que tengan un precio promedio en la zona. Por ejemplo, si la casa promedio en su área se vende por los lados de $300,000, $300,000, $250,000, usted no debería estar tratando de revender una casa que valga $700,000 o una casa que valga $50,000. Las estadísticas indican que las propiedades que están muy por encima o muy por debajo del precio promedio tienden a perder precio más rápido en una recesión. Entonces, enfóquese también en propiedades que tengan un precio promedio en la zona. ¿Y por qué se debe esto? Esto se debe a que los compradores en estos puntos de precio, ¿cierto? Digamos que están más en riesgo de perder sus puestos de trabajo y les resulta más difícil obtener financiación. Es decir, las personas que tienen salarios muy altos, por lo general viven en casas con precios muy altos, ¿cierto? Y esas personas, digamos que están más en riesgo de perder su trabajo. Y lo mismo sucede con las personas que tienen un salario muy bajo y viven en propiedades que valen muy poquito, ¿cierto? Ese tipo de propiedades también tiene mucho riesgo de perder valor. Entonces, cuando usted está en una recesión y usted está comprando para revender, trate de también enfocarse en propiedades que tengan un precio promedio. ¿Listo? Hay muchas otras tácticas que los revendedores o los comerciantes de propiedades o las personas que compran para revender, como lo quieran ver, deben estar considerando cuando continúan revendiendo durante una recesión. Pero por ahora vamos a dirigir nuestra atención a los inversionistas para la renta o inversionistas que compran y conservan propiedades. Listo. Bueno, aquí está la imagen pues, de las dos estrategias. Es buenas zonas y un precio promedio. Muy bien, seguimos. Comprar para rentar y conservar. ¿Qué puede hacer una persona o un propietario, un inversionista durante una recesión para reducir el riesgo y conservar las ganancias? Entonces aquí le voy a dar un par de consejos. Si usted es una persona que compra las propiedades para rentarlas y para conservarlas, analice estos dos consejos. Listo. En primer lugar, enfóquese en propiedades clase C. Durante una recesión, por lo general, vemos que las rentas y las tasas de ocupación bajan en las propiedades clase A y clase B. Y esto se debe a que los inquilinos están perdiendo su trabajo y ven una reducción en las horas de trabajo y en los salarios. Entonces, los inquilinos por lo general están buscando propiedades que se arrienden más barato y por lo general se mudan a una casa de menos estatus. Entonces, los inquilinos o esas personas que pierden sus empleos, ¿cierto? Van a buscar entonces arriendos más baratos, entonces empiezan a mudar a unas casas de menos estatus. Pero todos, absolutamente todos necesitamos un lugar para vivir y las propiedades clase C son la mejor opción.
¿Para quiénes? Para los inquilinos que pierden su trabajo durante una recesión, dado que el canon de arrendamiento es mucho más barato. Entonces, de hecho, en muchos países durante la crisis del 2008, la crisis inmobiliaria, la burbuja inmobiliaria del 2008, la vivienda o la propiedad de clase C superó las expectativas del mercado. Las rentas o los arrendamientos y los alquileres continuaron subiendo y las tasas de ocupación también aumentaron. Entonces, ese es el primer consejo que le doy si usted está comprando para rentar y conservar durante una recesión. Y segundo, considere viviendas universitarias o apartaestudios. Usted tiene que considerar apartaestudios o viviendas para universitarios. Un secreto poco conocido es que durante una recesión la matrícula universitaria en realidad aumenta. Y eso se debe a que muchas personas no pueden encontrar trabajo estable, entonces deciden que es un buen momento para volver a la universidad y especializarse. Los propietarios con casas cerca a universidades siempre sacan ventaja durante las recesiones, dado que mantener sus propiedades ocupadas es mucho más fácil. Ahora, hay muchas más tácticas que los inversionistas para la renta deberían estar considerando al comprar y conservar propiedades durante una recesión, pero por el momento vamos a dirigir nuestra atención a los inversionistas de propiedades comerciales. ¿Listo? Propiedades comerciales. Bueno, aquí está de todas maneras el loguito de las propiedades clase C, que es una muy buena estrategia para cuando usted compra para la renta y conserva, y que debería considerar viviendas universitarias o apartaestudios, listo, cercanos a universidades. Muy bien, ahora vamos a hablar de invertir en propiedades comerciales. Entonces, si a usted le gustan los bienes raíces comerciales, digamos que hay algunas tácticas que usted puede emplear durante una recesión que mejoran enormemente las posibilidades de éxito. Esas tácticas de invertir en propiedades comerciales es considerar invertir en bodegas o almacenamiento personal o self-storage. Durante una recesión, las personas tienden a mudarse a casas más pequeñas, pero necesitan un lugar donde guardar las cosas que no les caben en su nueva casa, por lo que normalmente vemos una mayor demanda de bodegas personales. Otra buena estrategia son los centros médicos, ¿listo? O considerar invertir en centros médicos. Si usted es un inversionista comercial que busca comprar un inmueble comercial, considere las oficinas médicas o los centros médicos. Los servicios médicos tienden a ser muy resistentes a las recesiones, de modo que puede estar seguro de que sus inquilinos le van a continuar pagando su renta y que van a renovar sus contratos de arrendamiento. Entonces, todas estas son solamente algunas de las tácticas que los mayoristas, los revendedores, los inversionistas para la renta, los inversionistas comerciales pueden utilizar durante una recesión económica para reducir el riesgo y aumentar las ganancias. Pero hay muchísimas más, y si su estrategia de inversión preferida es hacer préstamos o inversiones multifamiliares o cualquier otra cosa que en realidad se le ocurra, hay un montón de tácticas que usted puede emplear también. ¿Listo? Entonces, al invertir en propiedades comerciales hay dos tácticas: invertir en bodegas o en almacenamiento personal, o considerar invertir en centros médicos. ¿Listo? Entonces, si quieren aprender más sobre estas tácticas, sobre las estrategias y las tácticas que funcionan bien en otras partes del ciclo económico y sobre cómo funciona la economía y los ciclos en general, espero que revises nuestro curso de Mr. Monopoly para invertir en bienes raíces. Muchas gracias por conectarte con nosotros hoy en nuestro canal de Monopoly Channel, y ahora vayan y sáquenle provecho a esta recesión que viene gracias al COVID-19. Entonces, los esperamos en el siguiente episodio el próximo viernes. Take a little walk to the edge of town and go across the track where the viaduct looms like a bird of doom as it shifts and cracks, where secrets lie in the border fires and the humming wires.